Era una de las mujeres más deseadas en la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante no perdió la oportunidad de conquistarla, pero terminó siendo bateado por ella de una forma muy peculiar que te contaré el día de hoy. A pesar de que estuvo a punto de ser una gran estrella internacional, prefirió quedarse en México por varias razones y lamentablemente sus últimos días los pasó sin poder caminar y en la más absoluta soledad. ¿Cómo fue que terminó así? La famosa actriz nacida en Sahuayo, Michoacán, el 30 de marzo de 1928, cuyo nombre completo era Leticia Lilia Amezcua Prado, desde pequeña estuvo interesada por ser parte del mundo artístico. Se cuenta que cuando era pequeña planeó fugarse de su casa junto a una prima para irse las dos a trabajar a un circo, pero el repentino fallecimiento de su prima truncó sus sueños. No obstante, siempre destacó por su belleza y talento, por lo que a los 12 años de edad consiguió un papel como extra justo después de haber ganado un certamen de belleza. Me imagino que era un certamen infantil porque, bueno, era otro México. Se considera que todo esto fue el inicio de su carrera artística a su temprana edad, y curiosamente, ella quería como nombre artístico ser llamada Sonia, pero había impedimentos para concederle su deseo. Entonces, curiosamente, ella terminó dándole el nombre de Sonia a su mascota y optó por utilizar su segundo nombre y el apellido de su madre. Sonaba bonito, Lilia Prado. Como desde pequeña era su sueño ser parte del mundo artístico, aunque no culminó sus estudios como actriz, aprendió este arte sobre la marcha, demostrando una gran habilidad para memorizar diálogos y para improvisar en el momento. Con el paso del tiempo, su belleza física y su escultural figura comenzaron a llamar demasiado la atención, hasta que un día, a sus 19 años de edad, trabajó al lado de un tal Pedro Infante. La cinta se titulaba La Barca de Oro, filmada en 1947, y fue dirigida por Joaquín Pardavé. Pedro Infante acababa de filmar Los Tres García y su secuela. Él aún no era famoso ni de lejos, y ella mucho menos, pero sería hasta 1950 cuando, después de seguir filmando varias cintas, ella vuelve a coincidir con Pedro, quien gracias a la cinta Nosotros los Pobres se convirtió en una superestrella, por lo que al filmar juntos las cintas Las Mujeres de mi General y al siguiente año El Gavilán Pollero, ella gana bastante popularidad y éxito. Pedro Infante trató de cortejarla durante esta época, pues además de llamar la atención por su talento y belleza, era conocida como la dueña de las piernas más sensuales del cine mexicano. Aunque nadie lo pueda creer, Lilia lo rechazó, pero Pedro no se daría por vencido. En una ocasión y de acuerdo con Lilia, en uno de sus cumpleaños, Pedro llegó esa noche a su casa para llevarle serenata, pero ella decidió no salir. Pedro no se rindió y siguió cantándole durante 3 horas, 5 horas, 8 horas, y así hasta que se hicieron las 10 de la mañana del día siguiente. Imagínate cómo acabó la garganta de Pedro. A raíz de esto, la madre de Lilia no vio con buenos ojos a Pedro, a raíz del escándalo que hizo toda la noche. Lilia puso al tanto a Pedro de que su mamá no lo quería a él, y por ende, Lilia no estaba interesada en Pedro, así que él entendió y decidió dejar en paz a Lilia. O quizás no, pues unos días después Lilia notó que Pedro comenzó a cortejar pero a la mamá de ella, siguiéndola a todos lados. Yo pienso que era para darle celos a ella, pero el plan de Pedro no duró mucho, porque la señora le pondría un alto, el cual Pedro aceptó. Tiempo después, Pedro no quitaba el dedo del renglón y solía visitar a Lilia, llevándole algún obsequio de vez en cuando, pero ella lo seguía rechazando, hasta que un día Pedro se enteró que la actriz tenía hermanas y se dio cuenta que ellas también eran igual de guapas, así como más jóvenes. Así que comenzó a pasearlas a todas en su motocicleta y platicar durante horas con ellas. Entonces,
Lilia habló seriamente con Pedro y le advirtió que si tocaba a sus hermanas, al parecer, hablaba tan en serio que él nunca más intentó nada ni con ella, ni con sus hermanas, ni con su mamá. Lilia conoció durante esa época al director de cine Luis Buñuel, con quien llegó a filmar varias de sus mejores películas, en especial la cinta La ilusión viaja en tranvía, considerada una de las mejores del cine mexicano. Su faceta con Buñuel la hizo muy popular en Europa, donde una cinta de ellos ganó en 1952 un reconocimiento. Pero Lilia contaría alguna vez que un productor de cine francés le prometió un gran estrellato si ella accedía a darle algo a cambio. Ya se imaginarán a qué me refiero. Lilia rechazó esto, recordándolo como una experiencia realmente aterradora, pues sin duda fue un acoso lo que vivió y no estaba dispuesta a venderse solo para triunfar en el viejo continente. Por otro lado, también tuvo la oportunidad de triunfar en Estados Unidos, pero ella se negó a aprender a hablar inglés. Quizás encontraría difícil el idioma o no dispondría de tiempo, pues en el año 2000, durante una entrevista compartió que, aunque no se arrepintió de haberse quedado en México toda su vida, habría sido algo muy interesante para su carrera. En realidad, a pesar de ser una de las mujeres más deseadas y buscadas, nunca tuvo suerte en el amor. Estuvo casada solamente durante 2 meses, divorciándose de inmediato, pues para ella su matrimonio fue una pesadilla. Volvió a trabajar con Pedro Infante en la cinta La vida no vale nada, la cual los críticos la consideran como la mejor actuación de Pedro en toda su carrera, pero su muerte en 1957 dejó truncadas otras películas pensadas para reunirlos nuevamente a los dos. Cuando terminó la época de oro del cine mexicano, ella fue de las pocas actrices que logró mantener su carrera a flote, incursionando en teatro y televisión. Para 1980, ella comenzó a desaparecer poco a poco del mundo del espectáculo, una por su edad y otra por problemas médicos que le hacían difícil trabajar, aunque ella no perdió la esperanza de recuperarse, pero esto nunca sucedería. Lilia Prado nunca pudo ser madre, su cuerpo se lo impidió, y cuando estuvo a punto de lograrlo, perdió durante el embarazo a su bebé. Se sabe que siempre estuvo al pendiente de su madre y nunca se desatendió de ella, por lo que, al morir, Lilia experimentó un gran vacío por el resto de su vida. En sus últimos años, aunque mantenía contacto con sus hermanas, la soledad la mantenía en una constante depresión y sus problemas de salud no ayudaban. Padecía varios problemas de movilidad que con el paso del tiempo le hacían más difícil el caminar, por lo que prácticamente estaba postrada en su propia casa. El 22 de mayo del 2006 falleció a los 78 años de edad en la Ciudad de México debido a un paro cardíaco. Su última voluntad fue que la sepultaran al lado de su querida madre. ¿Qué opinas sobre su historia? Déjame saber tus comentarios y si este video fue de tu agrado, apóyame con tu pulgar arriba y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.